Hola, buenas. Pediría que en la medida de lo posible quienes entran al túnel y quienes se quedan en el auditorio intenten desconectar un poquito de los celulares y intenten conectar con lo que ven, con la información que les llega, tanto sonora cuanto visual, o sea, audiovisual. Lo escrito, que se conecten un poco con el aquí y el ahora y que intenten dejar todos los otros ese mundo que nos conecta a través de las pequeñas pantallas un poquito de lado. Gracias. Para mí es un gusto haber traído a ustedes esta experiencia nunca antes vista. La verdad es que todas las noches sueño con darles esas alegrías. Y yo vi que una que otra persona se divirtió bastante. Vamos a hacer esto más. Entonces ahora me gustaría pues presentarles a nuestra invitada especial, la última de la noche. Se llama Daniela Solano. Ella es amiga mía, vive en Brasil, es madre, actriz, dobladora, y es la que me ha enseñado a hacer todas estas cosas porque ella ha realizado 3 festivales internacionales. El Festival de Cine Colombia Migrante, que aunque no aparezca en la televisión en Colombia, sí aparece en 40 países de todo el mundo. Es un festival que se realiza con más de 200 personas, todas de Colombia, y además de eso, tiene películas de personas de Colombia que han ganado muchos premios. Pregúntense por qué no las hemos visto aquí en el país. Entonces, me gustaría darle la palabra. Daniela, ¿te encuentras allí? 1, 2, 3. ¿Me escuchas? Hola, sí, acá estoy. ¿Me escuchan bien? ¿La escuchan? Hola, ¿me ¿Escuchan, escuchan? Daniela? ¿Me escuchan bien? ¡Hagan bulla! Sí, te escuchamos bien, Dani. Vale, gracias. Bueno, pues un gusto estar con ustedes. Qué pena que no presencialmente. Gracias pues por la apertura de pasar ahí al rinconcito que con tanto amor los compañeros prepararon para el día de hoy. La idea es pues hablar un poco sobre el día de hoy, hablar un poco sobre lo que es la cultura, el arte como resistencia, el arte como proceso de memoria. Pero pues la idea no era solo echar aquí cháchara, sino que pues pudieran ser, así fuera un poquito traspasados y tocados pues, por las intervenciones artísticas mismo. Entonces, para iniciar, más allá de venir yo aquí a hablar, pues ya Antonio me presentó, soy Dani Solano, les hablo desde Sao Paulo, Brasil. Soy madre de 2 hijos, soy activista, soy militante también por la causa migrante, específicamente por el exilio, soy exiliada política, sacada de Colombia hace un par de años debido al conflicto armado colombiano, persona que se crió entre las montañas, entre los Andes, en la región del Cauca, y que considera la naturaleza un sujeto de derecho. Así que bueno, esa soy un poco yo, a rasgos, me presentaron en mis roles. Hoy en día no estoy más haciendo parte de la dirección del festival, fueron 3 ediciones, ahora estoy dentro de un capítulo del festival que es acá desde Brasil. También pues he trabajado con toda la diáspora migrante acá en la ciudad de Sao Paulo, un caldo cultural, una colcha de retazos bastante interesante. Hemos también trabajado con un proyecto pionero que comenzó a desarrollar todo lo que sería un acervo virtual de registro audiovisual migrante en la ciudad de Sao Paulo, acá en Brasil. Pero no, más allá de todo esto, querría preguntarles, sé que, como dijo Antonio, se vieron diferentes videos, porque pasaron por grupos y también pues vieron como unas intervenciones, así el espacio fuese pequeño. Entonces me gustaría más es que ustedes me contaran qué vieron, qué los atravesó, ¿no? De estos videos y de esta intervencioncita en el cuartito, en el corredor. Me gustaría escuchar, ya que pasaron por levas, me gustaría escuchar a una persona por lo menos, porque sé que es horrible hablar en público y tal vez ustedes también estén cansados, ya es noche, no sé, pero pues sí les pido que para que podamos dar y dinamizar, pues puedan colaborar un poco participando. Entonces, sería chévere poder escuchar a una persona del primer grupo, a una, o por lo menos, o más si quieren, pero por lo menos a una persona del primer grupo, a una persona del segundo grupo y a una tercera persona, entendiendo que lo que les pido es para saber qué vieron, no tipo que vieron, ay, vimos unos videos y unas cosas pegadas en la pared, sino que sintieron, que leyeron, que los atravesó de lo que pudieron ver ahorita.
pensando en la memoria, ¿sí? Pensando en qué es la memoria, que me gustaría que me lo respondieran, como todos no, pero bueno, ¿qué es la memoria? Listo, a ver, ¿quién hizo postal? Levanten la mano, ¿quién hizo postal del grupo 1? Levántela, sin miedo, sin miedo. Eso, ahí hay una persona, ¿sí? ¿Y quién más hizo postales? ¿Quién escribió postal? 2 personas. Les agradecemos mucho que nos compartan lo que escribieron en esa postal, por favor, compañera. Por cierto, hay sorpresas y tatuajes para quien participe. Bueno, yo en la postal escribí que migrar es más que solo movilizarse hacia un lugar, sino que es interactuar con otras culturas y de pronto también a partir de eso generar nuevas muestras culturales. Me parece un poco que es lo que se veía en el video de las chicas de Bolivia con el hip hop, que me pareció también muy como, no sé, extraño tal vez, como... ¿cómo se llama eso? El sonido de fondo que tenían, porque creo que no es común del hip hop, del rap, entonces pues eso me pareció llamativo. También pues lo que mostraban de los grafitis en portugués, entonces pues eso. Gracias. Vale, hola, mi nombre es Sergio y pues cuando yo escribí la postal no tuve en mente lo que decías de la memoria. Sin embargo, pues acá escuchándote y recordando lo que vi, me parece que la memoria es una actividad creativa, ¿no? Porque pues uno no está ahí como en su vida y de la nada le llegan como esos pensamientos de acontecimientos del pasado, sino que uno eh, como que se pone en disposición de pensar en cosas que sucedieron en el pasado y ese proceso es creativo porque digamos que está atravesado por nuestra subjetividad y pues de los pensamientos que además estamos atravesando en el momento en el que llevamos a cabo la memoria. Bueno, y lo que escribí en la postal es que pues la primera estación, que era como un estado del arte de un trabajo en el que habían diferentes pensamientos y sí, como pensamientos acerca de las implicaciones políticas, económicas y culturales de la migración, pues como montaron ese stand, como lo diseñaron, me recordó mucho, pues me hizo imaginar como una cartografía, ¿no? En el que pues se ilustran unos flujos. Entonces imaginaba la migración como un territorio, o sea, pero la migración pensada como académicamente, como un territorio que también como que no tiene fronteras, porque ahí veíamos autores y autoras de distintos contextos que reflexionaban acerca de distintos contextos. Entonces sí, eso es lo que se me vino a la mente. Listo, gracias. Ya, una piñata. Dani, una piñata. Dani, ¿te doy la palabra o le preguntamos al grupo 2? Tú nos dirás. Todos que quieran hablar, porfa, que lo hagan ahora de una vez. ¿Quién más hizo postal en el grupo 2? Levanten la mano. Para que allá hay uno, allá. Simón, por favor, atácalo. Listo. ¿Y quién más? ¿Quién más? Yo vi que hicieron muchas postales. Bueno, en mi caso, yo viendo las producciones escritas y ya un poco después en el video sentía un pues sentimiento, valga la redundancia, de rebeldía y de fortaleza ante pues ese territorio ajeno o esa falta de identidad. Entonces, lo veo también desde una parte cultural y una parte política. En cuanto a, pues hacían alusiones, digamos, a la fuerza del trabajo y su relación con el capitalismo contemporáneo. Entonces, por ese lado lo vi como un sentimiento de resistencia, el tema de la migración con los nuevos territorios. Y respecto a la memoria, yo creo que, o sea, no lo había relacionado tampoco, como el anterior compañero,
pero pues pensándolo en este momento diría que esa misma fortaleza es la que nos permite tener memoria del antes de ser migrante. Vale, genial. Gracias. ¿Alguien más del grupo 2 o del grupo 3 que quiera compartir su sentir, su pensar, su sentir? Lo que pasa es que el grupo 3 está allá atrás divirtiéndose mucho. ¿Alguien? ¿Cuál fue la actividad que más les gustó? De las 3. ¿Alguien que diga algo? Que diga, a mí me gustó esto, sigamos haciéndolo, o si no. En el grupo 3, ¿quién hizo postal? Allá va, allá va, allá va. Bien, gracias. Buenas noches. Compañero, no, estaba muy bonita la presentación. Me pareció que estaba pensando mucho acerca de, pues sí, lo que es no sentirse identificado, pertenecer a algún lugar. Y llegué como a la conclusión que, pues, mirando las cosas, como decía, somos estrellas y estamos de paso y pues hay que hacer las cosas bien. Y con respecto a lo de la memoria, es importantísimo, es lo que somos prácticamente. Me parece que deberíamos tener más espacios como estos aquí en la universidad. Me lo hace reflexionar en el sentido de, no sé, de pensar que mañana ya no vamos a estar, ¿no? Y siempre hay que tener eso presente. En ese sentido, y somos viajeros. Vale, muchas gracias. ¿Alguien más? Siempre pensando como la memoria aliada con el arte, ¿no? Con el proceso, con los procesos artísticos. ¿Alguien más? Bueno, entiendo que no, ¿no? Con el silencio. Tenemos una persona, tenemos 2 personas. Ok. Me encanta cuando participan, porque la persona que participa, pues aprende y el que aprende sobrevive también. Bueno, mi comentario va más allá sobre aquello, o sea, de lo que tú dejas atrás y aquello que puedes llegar a construir en el proceso de migración, como la comunidad que te recibe, que te acoge y todo lo que tú desarrollas y también como esa diversidad de pensamientos y ese mestizaje que se da con diferentes concepciones del mundo y de las culturas que se van desarrollando alrededor de ello. Sí, pues eso nace de una discusión que estábamos como teniendo juntos en relación a que pues nos dieron como en la postal, y pues en la postal lo notamos, cuántas verdades nos representan, cuántas representaciones nos mienten. Qué interesante, qué interesante. No sé si escuchaste por allí, Dani. De eso vamos a hablar un poquito. Le dio en el clavo. Din, 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 din. Y por allá atrás había una persona escondida, ¿no? Va. Entonces, Dani, creo que regresamos a ti y no se me olviden las personas que participaron, avisarme. Yo sé que me faltan 2 personas por ahí, pues para darle sus tatuajes para que su mamá no lo regañen. ¿Listo? Dani. Vale, dado el tiempo, voy a intentar ser muy sucinta y en realidad pues la idea o lo que yo entendí que era la idea era poder venir y estar aquí hoy para compartirles un poco como las experiencias de lo que es hacer no solo cine, sino arte y cultura en y desde el exilio, de lo que es la experiencia de intentar construir país en el exilio, de intentar ser parte de una cultura de paz con el arte. Y en este caso, pues un poco más con lo que sería el audiovisual, ¿no? Por ahí alguien decía que pues la memoria sí, no es eso solamente la memoria la construimos, ¿no? La memoria es pulsante, es viva y es un proceso de construcción. Pero anterior a como traer todo esto de la memoria, que incluso quiero introducirles a una persona que piensa en la memoria, a una mujer que es increíble, que no sé si algunos ya la conozcan incluso, me gustaría hablar de qué es lo que nos lleva a
a estos colectivos y a estos individuos en el exilio específicamente a querer juntarnos y hacer estas iniciativas, ¿no? De memoria, de construcción de paz, de dar visibilidad y voz a nuestros exilios, ¿no? Y es que pienso que cuando un inmigrante, no voy a usar exiliado porque ahí sí en el migrante cabemos todos, que sí, cuando un inmigrante sale de su lugar, bueno, yo les digo que yo tengo mis notitas porque soy súper dispersa, entonces yo anoto, entonces si me ven viendo para un ladito es porque estoy intentando organizar los puntos que anoté, que quería traer y compartir hoy. Entonces, cuando un migrante sale de su lugar antropológico, él pues abandona las relaciones y los tejidos conocidos, ¿no? O sea, los tejidos, las relaciones conocidas con las personas que comparte determinados modos de vida, de vivir, de hacer, de pensar, para ser arrancado, en el caso de los migrantes forzados, pero bueno, para ser arrancado de como esta cosmovisión, de este mundo de visiones iguales, ¿no? Esta cosmovisión, y entrar al lugar desconocido, a un lugar diferente, donde este individuo se vuelve el otro, donde este individuo se transforma en extranjero, ¿no? El extra, el que viene de afuera, se convierte en otro. Y entonces cuando uno migra, ¿qué es lo que intenta por lo general hacer cuando llega al país de acogida o al lugar a donde migra? Intenta recrear los lazos asociativos, ¿no es cierto?, teniendo una formación cultural de origen. Entonces, así intentamos como reconstituir la red de relaciones, y en ese intento de reconstitución sucede pues que los intercambios, sucede intercambios de experiencia, intercambios y transmisión, ¿no? Al mismo tiempo que doy, pues me están transmitiendo ¿qué? Experiencias, intercambios de territorios, intercambios de prácticas, intercambios de valores. Y es en esa transmisión de saberes y en esos intercambios donde finalmente ocurre la ruptura, la quiebra de las fronteras, ¿no? Donde digamos que podríamos decir que se superan los estigmas, donde las fronteras se expanden, se modifican los límites, surgen nuevos límites, tanto nuestras fronteras físicas, corporales, de género, las geográficas, y descubrimos que pues es una gran invención, y ahí logramos, cuando sucede esta transmisión de saberes, este intercambio y esta ruptura de fronteras, logramos percibir al otro como un ciudadano con valores, con conocimientos que pueden agregarme, ¿no? Y ahí entonces le damos un nuevo sentido a la identidad. O sea, la identidad recobra un sentido. Con este intercambio hay un aprendizaje simbólico de lo que el otro trae, de lo que yo puedo dar dentro de nuestras culturas diferentes. Y comienzo a representar, o sea, a entender cuál es la representación de mi identidad, y comienzo entonces a poder hacer un mapeo de cuál es mi posición cultural, social, dentro de este nuevo nicho, y entonces solo allí logro reinterpretarla, representarla y reinventarla. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque el arte, pues en los procesos que he vivido y en las experiencias que he tenido, siento que es un gran puente que teje la posibilidad de este intercambio de experiencias y de que surjan estas nuevas identidades y de que los individuos se reinventen, ¿no? Y ya hablando un poco específicamente de la memoria y del arte en estos procesos de memoria, principalmente para las personas víctimas del conflicto, para los exiliados, que son como con las personas que más tengo experiencia de trabajo, y pues por ser una exiliada política también, ya entonces surge la introducción de como el arte como proceso junto con la memoria, ¿no? Entonces, quería compartirles que la memoria es un lugar, y por qué tan importante como estos proyectos, como el festival, como el visto permanente,
como estos lugares y estos territorios culturales que se forman desde el exilio, pues porque estamos nada más y nada menos que disputando la memoria, porque la memoria como disputa, pues obviamente que va más allá de un recuerdo individual. Y esto no lo digo yo, lo dice Elizabeth Helin, no sé si la conocen. Y ya hablando específicamente de la memoria y de los procesos artísticos, me gustaría que nos detuviésemos para pensar en algo que a veces damos por sentado, que es la memoria. La memoria no como una facultad del cerebro o como un recuerdo personal, sino como un proceso vivo, que bien decía por ahí algún compañero o compañera, como un proceso social, político, y que en muchos casos se presenta como un campo de batalla. Entonces, la memoria es mucho más que recordar, y creo que en estos procesos artísticos lo que hacemos es eso, recrear la memoria, y comenzamos por un punto clave, que es que la memoria no es simplemente recordar lo que pasó, como decían, como el pasado. No se trata de una película que rebobinamos y la vemos así, frame por frame, tal como fue, sino que la memoria es un proceso activo de construcción. Y ella, pues, como ya bien lo dijeron, no está en el pasado, está en el presente. Es aquí y ahora que nosotros seleccionamos qué recordar, cómo hacerlo, desde dónde hacerlo. Y por eso la memoria no es lo mismo que el proceso histórico o que la historia, aunque sí se relaciona. La historia busca ser objetiva, basada pues, no sé, en pruebas, en una distancia crítica, pero la memoria es vivencial, es subjetiva, es afectiva, por eso camina también con el arte. Y al mismo tiempo es profundamente colectiva. Entonces, esta señora Helin nos señala que la memoria es también una tensión entre lo individual y lo social. Que mis recuerdos personales se cruzan con relatos familiares, con narrativas de grupos, con discursos públicos, y entonces así nuestras memorias se moldean en comunidad. Pero también, obviamente, se ven afectadas por el poder, por los silencios, por los traumas, por los consensos, por las resistencias. Entonces, reflexionando aquí, pues, pensamos, y todos los colectivos que hacemos este tipo de trabajo artístico, que la memoria es política, o sea, se disputa, se silencia y se resignifica. Entonces, si la memoria se construye, pues, socialmente, no todas las memorias tienen el mismo valor ni el mismo espacio en la sociedad, también como lo dijo alguien aquí ahora respondiendo las preguntas. Hay memorias que circulan con legitimidad, que son las que, no sé, se conmemoran en fechas patrias, las que aparecen en los discursos oficiales, y otras memorias que son ignoradas, que son silenciadas o incluso que son criminalizadas. Entonces, aquí aparece un concepto bien interesante y potente, que es las disputas por la memoria. O sea, son luchas que entre distintos actores sociales están definiendo quién o qué debe ser recordado, cómo y por qué. Y en estos contextos de violencia política, bueno, o no sé, como en dictaduras en algunos casos, o en desplazamientos forzados en otros, en estos contextos, estas disputas pues son especialmente intensas. Entonces, les lanzo algunas preguntas, por ejemplo. ¿Cómo debe recordarse a los desaparecidos, tanto del conflicto armado colombiano como de las dictaduras militares? Pónganle. Digo mucho la dictadura porque vivo en Brasil y uno de los contextos que se trabaja en memoria pues es la dictadura militar. ¿Cómo deben ser recordados los desaparecidos? ¿Como subversivos o como víctimas del terrorismo de Estado? Otra cosa que pensamos, un ejemplo, ¿no? de estas disputas. ¿Los actos de resistencia son criminales o son heroicos? Por ejemplo, el propio conflicto armado. ¿Qué versiones del conflicto armado colombiano llegan a los libros, a los textos, a los museos, a los medios de comunicación? Yo sé que son preguntas como tontas, inocentes, pero en realidad las respuestas definen identidades, definen responsabilidades, definen formas de justicia, y por eso la memoria es poder. Entonces, quienes han detentado el poder
militares, dictadores, gobiernos autoritarios, han intentado poner una memoria oficial, que era también lo que decían, negando crímenes o, no sé, justificándolos. Pero, en paralelo, han surgido movimientos y han emergido memorias contrahemogénicas, impulsadas por ¿quiénes? Familiares de víctimas, exiliados, organizaciones de derechos humanos, artistas, activistas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta relación, de esta tensión de poderes, pues yo creo que nos dice como algo crucial que recordar es resistir. Y recordar lo que quiso borrar es resistir. Recordar lo que se vivió, aunque duela, recordar incluso lo que todavía no se puede nombrar, es un gran acto de resistencia y de resignificar y de reescribir la historia. Y la forma que conozco para esto es a través del arte. Y aquí entra otro dato muy curioso, que es la importancia en estos contextos, ¿no?, artísticos y de memoria, que es la importancia del testimonio. Pero bueno, también la importancia del trauma y la importancia de la verdad, que fue algo que también dijeron ahora en las respuestas. En este escenario de disputa de la memoria, el testimonio aparece como una herramienta política y ética que es fundamental. Testimoniar es dar palabra a lo vivido, es desafiar el silencio, es afirmar que esto pasó, yo lo viví, no lo inventé, no lo soñé. Y para dar testimonio, pues obviamente no es fácil. Muchas víctimas pues cargan con el peso del trauma, porque lo que se vivió fue a veces en algunos casos tan extremo, tan inhumano, que es inenarrable. No sé ni siquiera si existe esa palabra en español, pero aquí en portugués decimos inenarrable, o sea que resulta muy difícil de narrar. El lenguaje pues, se rompe. Hay cosas que no se pueden decir porque no hay palabras suficientes. Y bueno, esto en la teoría y en los académicos le llaman la imposibilidad del testimonio total. Pero aún así, el testimonio es vital. Y el testimonio, él rompe el pacto del olvido. Él exige verdad, él abre caminos de justicia. Él no solo busca pues narrar los hechos y no sé qué, sino que también pues provocar una reacción, empatía, conciencia, acción. Y el testimonio... El arte es los símbolos, la música, los sabores. Entonces creo que el día de hoy hicimos eso. Compañera, yo te vuelvo la palabra. Vale, gracias. Gracias por participar. Bueno, sí, con relación como a esta parte de memoria, esas eran como un poco las reflexiones y haciendo como un pequeño enlace específicamente con los proyectos, pues no sé si los conocen, pero pues compartir un poco que es basándonos como en esta premisa, es que surgen ciertos proyectos y ciertas iniciativas de los colombianos en el exilio para construir nuevas memorias. Y de allí, pues entonces surge, obviamente, el Festival de Cine Colombia Migrante, que pues es una plataforma transnacional que convoca a la diáspora colombiana a narrarse a sí misma a través del cine, el testimonio y el arte. Entonces, el festival pues construye una memoria colectiva que desafía los estigmas sobre las personas migrantes, sobre las personas refugiadas, y vemos al cine como una herramienta de memoria y como una expresión artística, que es la herramienta pues del testimonio, de la verdad, de la dignidad, porque es un cine pues hecho tomado desde otras narrativas, ¿no? Son relatos que emergen con historias de desarraigo, con historias de resistencia, de cuidado, de militancia, de identidad, y pues encontramos ahí como en este trabajo del festival, pues como lo que incluso hago alusión de Helin, Elizabeth Helin, que es que ella dice que hay memorias subalternas que buscan un lugar en el espacio público.
Entonces, yo creo que el festival pone en escena el conflicto colombiano no solo como un hecho interno, sino como una experiencia transnacional, y que sus huellas quedan pues en las calles de los diferentes países donde está el festival, en Madrid, en Berlín, en Buenos Aires, en Brasil, y sobre todo el festival hace visible algo que son las memorias del exilio, que también son memorias del conflicto. Entonces, no se pueden tratar como ajenas o como periféricas, y pues que son parte súper importante del relato de la nación Colombia. Y pues el festival pues abre ese espacio entonces también de justicia simbólica, de construcción política y de creación de una comunidad, porque en realidad lo que se crean son esos lazos, ¿no? Red entre quienes han sido desplazados. Entonces, el festival es un territorio artístico, cultural, social, y él se basa pues en 3 pilares, que también no es solo el cine, sino obviamente conversatorios y un espacio que consiste en territorios de escucha, que es un espacio, pues como el propio nombre lo dice, es un territorio de escucha donde hay un intercambio, donde hay una sensibilización, donde hay una acogida psicosocial con las personas que participan de la semana del festival. Y también existe otro proyecto que creo que merece destaque también, que ese ya es más aquí en Brasil, con también la diáspora, que es un proyecto que pues es una apuesta viva para construir una memoria plural dentro de Brasil, dentro de Sao Paulo. Es una apuesta inclusiva, anticolonial, porque reconoce las diferentes culturas migrantes no como excepción, sino como una parte constitutiva del país, del Brasil contemporáneo. Y yo creo que en estos 2 proyectos, pues lo que está en juego no es preservar archivos, sino disputar el derecho a existir en el espacio público, a tener voz, a ser narrado. Tanto el acervo de este proyecto Visto Permanente, que es el video de Margarita, que está con su cuerpo de colombiana en una ciudad brasileña, tanto el de las chicas bolivianas que están como con un sonido mexicano, una cosa muy loca, ellas con sus cuerpos también bolivianas del hip hop, atravesadas por toda la xenofobia, atravesadas por toda la violencia de ser mujer también en la ciudad de Sao Paulo, y están allí cantando y trayendo lo que creen a través de su arte, tanto cuanto el video que de la campaña de regularización migrante ya, cuanto no sé si lograron también ver el del tráiler del Festival de Cine Colombia Migrante. Están disputando este derecho a existir, esta visibilidad. Son acervos que recogen testimonios, son acervos que recogen imágenes personales, colectivas, de migrantes, de la diáspora, de múltiples orígenes, casi su mayoría pues más colombianos, pero de múltiples orígenes, y que configuran no solo un Brasil o no solo una ciudad, sino una transnacionalidad, un mundo diverso, pero también profundamente atravesado por desigualdades. Entonces, estos proyectos no buscan una memoria neutra, ni una memoria objetiva, sino que visibilizar las memorias negadas. Y es en ese gesto que desestabiliza los relatos oficiales que han borrado o que han marginalizado a estas comunidades. Entonces, nuevamente, es una forma de resistencia cultural, de resistencia política pública, con enfoque obviamente en derechos humanos, y también es una forma de hacer pedagogía social. Y bueno, este proyecto también del Visto extrapoló lo que es el espacio audiovisual y fue más allá, y comenzó a realizarse encuentros físicos que se llaman territorios artísticos migrantes. Y lo loco es que de una forma u otra, tanto el festival cuanto el Visto Permanente han logrado crear una red, y no solo una red de listo, chévere, cultura, intercambio, sino también de incidencia política para políticas públicas, tanto de los colombianos víctimas en el exterior, cuanto de los migrantes y la diáspora en la ciudad de Sao Paulo.
porque pues es eso, en últimas necesitamos postular, reflexionar sobre la transnacionalidad, lo que es súper importante, y también los colombianos que estamos internamente en Colombia, tenemos que comenzar a pensar también en estos sujetos y en esta Colombia fuera de Colombia, como lo dice el propio informe de la Comisión de la Verdad. Y yo creo que lo que buscamos con estos proyectos es postular el derecho de los migrantes a la memoria, a la ciudad, a la ciudadanía. Es proyectar este mapeo, este mapa de estas nuevas culturas y también dar visibilidad política y social con de las nuevas expresiones, pero también pues de obviamente nuestra lucha migrante, nuestra lucha desde el exilio. Así que bueno, pues como que esas eran las reflexiones que quería traerles y dejarles el día de hoy, volviendo a recordar y como a decir lo mismo, como recordar es tomar posición, recordar es sembrar futuro, la memoria no es pasado, es presente en disputa y es un futuro en construcción y el arte es nuestro catalizador. Quien no conoce la historia está condenado a repetirla y exactamente por eso es tan importantes los procesos de memoria, de resignificar y de reinventar, ¿no? Y de no olvidar. Y por lo menos la diáspora aquí o los afectados que estamos en el exilio y las víctimas, lo digo así también como no por todos, pero porque también más allá de este espacio cultural, hago parte de una plataforma que es el Encuentro Amplio del Exilio, hago parte de otra plataforma que es la Diplomacia Feminista por la Paz, que son todos de individuos, de personas, de víctimas del conflicto armado transfronterizo, del conflicto armado de Colombia y desplazadas transfronterizas, que creemos y sabemos la importancia de recordar. Entonces nosotros desde acá, desde afuera, estamos en ese trabajo constante, en esa lucha constante, en esa resistencia constante. Poderosísimo y bellísimo lo que se dicen aquí en estas sesiones. Yo quiero que le regalemos un fuerte aplauso a Daniela, porque la verdad es que, mira, hace falta esto todos los días y también porque creo que mientras nos refugiemos en el arte no caeremos ni en la locura ni en los 100 años de soledad. Y el arte es para eso, para encontrarnos y reconocernos mutuamente. Entonces les quiero también dar un aplauso a ustedes porque pues que aguante, la verdad, muchas gracias, porque esto que estamos haciendo es histórico. Y Dani, te adoramos, te abrazamos y estamos para ti en cualquier momento. No olviden ver el Festival de Cine Colombia Migrante. Dani, ¿nos dices el nombre del otro proyecto? ¿Cómo se llama? ¿El de Brasil? Visto Permanente, Acervo das Novas Culturas Imigrantes. Me encanta cuando habla portugués, la verdad. Y